capítulo 20, capítulo 20, versículo 1 en la siguiente, y hacemos lectura de la palabra. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Noten que dice por un poco tiempo. Ese poco tiempo puede ser unos días, pueden ser unas horas, nada más dice por un poco tiempo, porque recuerden que Dios tiene control absolutamente de todo. Ya que estamos al final. Y vi tronos, dice el verso 4, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, todos los que salgan de la gran tribulación, que estén vivos, dice que van a reinar también con el Señor 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. O sea, quiere decir, cuando dice, pero los otros muertos, quiere decir que el verso 4 nos está diciendo que ahí va a haber una resurrección, van a salir también todos aquellos, ¿verdad? Y dice, Ujú. pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, o sea, hasta el final del milenio. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección, ok, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Todo el que esté en la lista de la primera resurrección, todos somos dichosos. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esta batalla no es la batalla de Armagedón, sino es la famosa batalla de Gog y Magog, que no es otra batalla, que es cuando Satanás sea suelto y salga a conquistar. Dice que va, como la arena del mar, va a engañar a miles, a millones, ¿verdad? Y después estos van a venir en contra de Dios, pero Dios los va a eliminar de una vez. Y verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, la siguiente, Satanás es atado por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y 2, y se nos habla de un ángel. Dios tiene que intervenir para poder llevar a cabo su plan. Para lograrlo, entonces debe enviar a un ángel. Este ángel viene con una cadena para atar a Satanás y dejarlo inactivo por 1000 años. Por ser Satanás un ser espiritual, debe entenderse entonces que la cadena no es literal, sino espiritual, pues la naturaleza, las cosas naturales y literales no pueden ser sujetadas por algo espiritual, como en este caso. Otro dato interesante aquí es que el Señor no envía un arcángel o un ángel poderoso, simplemente dice que envía un ángel. Esto nos habla de la autoridad con la que este ángel ejecuta su misión y de la sumisión de Satanás a esa autoridad. Después dice que es lanzado al abismo. El abismo es el lugar de la prisión de los demonios. Dice Apocalipsis capítulo 9, ahí en la que sigue, versículo 1 y 2. El quinto ángel tocó la trompeta y una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Note que cuando el ángel abre el abismo, sale una multitud de demonios, millones de ellos que provocan que se oscurezca el sol, invadiéndolo todo. El abismo entonces debe ser un lugar que no le gusta a los demonios, porque en Lucas 8, 26 al 31, en la liberación del endemoniado Gadareno, aquellos demonios le rogaron a Jesús que no les envíe al abismo, o sea que no les gusta ir a ese lugar.
Luego entonces vemos en la siguiente que Satanás es arrojado al abismo y dice Apocalipsis 23, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. No solamente Satanás es atado y encadenado, sino que es arrojado al abismo, y para asegurarse de que no salga, el lugar es sellado. Esto con el fin de que no se adelante a los acontecimientos y a los planes divinos de Dios, saliendo a engañar a las naciones, porque eso ocurrirá hasta que se cumplan los 1000 años. Así que va a quedar ahí encerrado hasta ese tiempo. Luego tenemos el milenio en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6. El milenio. Y dice ahí la lectura, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En los primeros 7 versículos se menciona 6 veces la frase 1000 años. El milenio es cuando Dios limpiará de la tierra toda rebelión, toda manifestación pública y desvergonzada del pecado, culminando con el arresto de Satanás y su expulsión de la tierra, atado y lanzado al abismo, donde quedará preso por 1000 años, para, por supuesto, con el fin de que no tiente y engañe a ningún individuo ni nación. Y, por supuesto, también para que no perturbe la paz durante el reinado milenial de Cristo, como está establecido allá en Isaías capítulo 2, versículo 3. Ahora, este periodo es interpretado por algunos como la séptima y última dispensación, en la cual el hombre tendrá un inicio y condiciones mucho más favorables que en cualquiera de las anteriores dispensaciones. Una vez establecido el reino milenial de Cristo sobre la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, la iglesia entonces reinará con él durante todo este periodo milenial. También estarán incluidos en este reinado lo siguiente: los desgollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios durante la tribulación, los que no habían adorado a la bestia de su imagen y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos pueden ser gentiles y judíos. Recordemos que estos 3 grupos no pertenecen a la esposa del Cordero, no son parte de la iglesia, pero son parte de los salvos que seguramente también tendrán su papel en el milenio. Acuérdense que la iglesia solo es una, es nosotros. La iglesia es una. Nos tocó en esta bendición, nos tocó ser parte de esa bendición en esta dispensación. O sea, nosotros, como alguien diría, no tenemos la culpa de haber nacido en esta dispensación. Entonces nos tocó ser parte de la novia del Cordero. ¿Por qué? Porque Jesús vino, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron, o sea, nosotros, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios y ahora somos la novia, ahora y seremos la esposa del Cordero. No nos tocó vivir en la dispensación de la ley, nos tocó vivir en la dispensación de la gracia. Pero estos otros también van a tener oportunidad de, por supuesto, reinar en el milenio. Entonces, algunas definiciones en la siguiente, bíblicas, con las que se conoce el reino milenial son las siguientes. Algunas definiciones bíblicas. Se le conoce o se le llama los 1000 años, Apocalipsis 21 al 10. Se le conoce como la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Efesios 1:10. Se le conoce como el día del Señor, Isaías 12:2. También hay otros textos como Ezequiel 33, Amós 5:18, segunda de Pedro 3:10. Nos habla del día del Señor. Ya no nos habla, ¿se acuerdan de aquel término que usamos la vez pasada que fue el día de la ira del Señor? No, ahora aquí es el día del Señor, ya se le llama el milenio. También se le llama aquel día. Isaías 2:11, Isaías 4:1 al 6. También Ezequiel 39:22 nos habla de aquel día.
También se le conoce como el reino de Cristo y de Dios. El reino de Cristo y de Dios, Efesios 5:5, Mateo 20:21. También se le conoce como el reino de Dios, Lucas 19:11. Se le conoce al milenio también como los tiempos de la resurrección de todas las cosas, Hechos 3:20 al 21. Y se le conoce también como la redención de Jerusalén, Lucas 2:38. Entonces, la capital mundial del reino será Jerusalén. El territorio de Israel será toda la tierra prometida de Abraham, desde el mar Mediterráneo y el río de Egipto al oeste hasta más de 200 kilómetros del río Jordán al este, desde el río Éufrates con Siria y parte del Líbano al norte, hasta Elad en el Golfo de Acab en el Mar Rojo en el sur. Entonces, el gobierno milenial será una teocracia y un gobierno de Dios, donde, por supuesto, recuerden que todo el territorio de Israel, todo el territorio prometido a Abraham, todo ese territorio será otra vez, ahora sí, parte del territorio de Israel. Ahora, también se nos habla de las bendiciones durante el reino milenial, en la siguiente, que serán: Satanás estará atado para que no engañe ni tiente durante el milenio. Apocalipsis 21 al 10. Número 2, habrá paz universal porque reinará el Rey de Reyes y Señor de Señores, que también es príncipe de paz. Número 3, habrá prosperidad universal, no habrá desempleo ni pobreza. Número 4, habrá justicia para todos. Número 5, habrá longevidad. Número 6, la luz del sol y de la luna aumentará, aunque sin causar daño. Por supuesto, por la limpieza de la capa de ozono. A la tierra le será quitada la maldición y será restaurada su fertilidad y productividad y el clima será agradable. Número 8, en la siguiente. El desierto florecerá y fructificará. Número 9, será quitada la fiereza de las bestias. Número 10, la tierra será llena del conocimiento de Dios. Número 11, habrá salud para todos. Y número 12, el reino milenial será un reino de santidad. Aún los caballos llevarán grabado en sus campanitas la inscripción: Santidad a Jehová. Y número 13, prevalecerá el amor y la rectitud. Los gentiles, incluyendo los árabes y los judíos, se amarán. Estos últimos serán la cabeza de las naciones, como está establecido en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 al 14. Ahora, después de esto, entonces tenemos aquí un resumen de lo que es la primera resurrección. Apocalipsis 20, 4 al 6, dice Apocalipsis 26 que la primera resurrección dice: bienaventurados y santo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahora, la misma palabra primera nos muestra que habrá más de una resurrección. Entendemos que Cristo es la primicia de la resurrección de los muertos. Por eso 1 Corintios 15:20 dice: lo cierto es que Cristo, si resucitó de los muertos, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Ese mismo texto dice en la Reina Valera: pero cada uno en su debido orden. Dice 1 Corintios 15:23, cada uno en su debido orden. Cristo, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, la palabra orden en griego viene de una palabra griega que es tagma, y tagma significa secuencia. Esta palabra tenía que ver con las líneas militares. Entonces, la primera resurrección estará compuesta por, vamos a la siguiente. Número 1, la resurrección de los muertos en Cristo en el levantamiento de la iglesia. Todos los que murieron en Cristo, después de la resurrección de Cristo, todos los que murieron en Cristo en el arrebatamiento resucitarán. Número 2, la resurrección de los mártires. Aquí ya estamos hablando de los judíos y los gentiles que salen de la gran tribulación. Ellos también van a resucitar. Luego, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento, como dice Apocalipsis 26,
Los creyentes del Antiguo Testamento, como Job, Noé, Abraham, David e incluso Juan el Bautista, que fue asesinado antes que la iglesia comenzara, serán resucitados en ese momento también. Ahora, hay una profecía que está descrita en Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice Daniel capítulo 12, yo creo que no está ahí, sí, pero dice Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, en este tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación, entonces habrá un tiempo de angustia. No, no me dijeron. No, El mamita, arcángel que hace guardia, ok, el arcángel que hace guardia sobre tu nación, entonces habrá un tiempo de angustia como no la hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y aterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y de deshonra eterna. Entonces ahí este texto se toma junto con Apocalipsis 26 para mencionar que la resurrección de los actos del Antiguo Testamento se dará antes de la antes del milenio. Antes del milenio. ¿Ok? ¿Quedamos claros en eso? Primera resurrección, Cristo. Segunda resurrección, que se extiende la segunda resurrección, es los que resucitan en el arrebatamiento, luego los que resucitan que salen de la gran tribulación y todos los que se van a levantar, los del Antiguo Testamento, patriarcas, etcétera, para entrar al milenio. Entonces, por eso dice, bienaventurados los que son parte de la primera resurrección. La segunda resurrección, esa sí tiene problemas. Entonces, los santos del Antiguo Testamento, quienes esperaban la consolación de Israel, como está en Lucas 2:25, al igual que los santos del Nuevo Testamento, juntos compondrán la esposa del Cordero. El milenio será el tiempo donde la iglesia e Israel, los santos del Antiguo Testamento, podrán socializar, o sea, los santos del Antiguo Testamento, la iglesia del Señor y los santos que sean resucitados después de la gran tribulación, todos podrán socializar en ese momento. Apocalipsis 25 también nos habla de los otros muertos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estos otros muertos son los pecadores muertos, los rebeldes, los que adoraron a la bestia y se dejaron poner el sello. Junto con ellos se encuentran todos los perdidos desde el principio de la raza humana. Todos estos resucitarán después del milenio para ser presentados ante el juicio del gran trono blanco y ser lanzados al lago de fuego y azufre, como dice Apocalipsis 20, 11, 15. Entonces, todo esto se llevará a cabo en un lugar especial. Dios lo profetizó a través del profeta Isaías en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 5, que dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y dice el verso 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Así que aquel acontecimiento no será en las grandes ciudades que cualquiera escogería o indicaría hoy como el más ideal, será más bien en el Monte Santo en Jerusalén y bendecirá a todo el mundo y se cumplirá lo que dice Isaías en el capítulo 11, versículos 5 al 10, que dice lo siguiente, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñida de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa
pasearán y sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerán paja, como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Verso 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Verso 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. La paz anhelada por la humanidad por fin será una realidad. Hasta los animales disfrutarán de esa paz. Por eso, como pueblo de Dios, debemos preservar y mantenernos firmes hasta el final para poder ver con nuestros propios ojos esta gran bendición. Pero ahí no termina la profecía del milenio. Dice Isaías 35 en el versículo 5 al 9. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y dice el verso 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que camine para que caminen los redimidos. Entonces, esto solo es una pincelada de lo que será aquel milenio, que habrá paz, habrá eh, toda una vida llena de emociones que todos en algún momento hemos deseado. ¿Cuántos nos hemos deseado poder acariciar un león, poder ver esas cosas tan hermosas? Todo eso será en ese milenio. Ahí Dios nos está dando una pincelada de la belleza y de lo precioso y hermoso que será el milenio. Luego, aquí viene lo otro interesante. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 al 9, nos habla del momento en que Satanás será suelto al final del milenio. Él saldrá a engañar a las naciones. Y dice Apocalipsis 27 al 9, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, aquí hay que poner atención a esto. Después de que hayan pasado 1000 años, el ángel que arrestó a Satanás lo ató y lo arrojó al abismo por órdenes divinas, suelta, o sea, quita el sello y suelta a Satanás de su prisión, y saldrá para engañar a las naciones de los 4 ángulos de la tierra con sus engaños, con su política. Recordemos que el milenio será un reinado en donde habrá paz, longevidad para todos. La raza humana se multiplicará con rapidez y vivirá en un ambiente favorable donde no habrá enfermedades mortales, ni guerra, ni violencia. Por esa razón es necesario probar la fidelidad a Cristo de todas aquellas nuevas generaciones. Note que aquí no se menciona a ningún gran líder, ni político, ni religioso, solo Satanás en su último ataque. Ya no se puede esconder detrás de ningún títere de los que él usó durante la gran tribulación, ni máscaras religiosas o políticas, sino que ejercerá una influencia directa sobre quienes estén a su disposición contra Dios. Es importante entender que los que lograron salir de la gran tribulación pasarán a vivir en la dispensación milenaria y las generaciones siguientes que nazcan tendrán que
conocer de Cristo. Y aquí es donde el pueblo de Israel será clave porque será una fuente de evangelización para todo el mundo, como está establecido en Isaías capítulo 2, versículo 2 al 3 y en Isaías capítulo 65. O sea que ahora esto va a dar vuelta. Hoy el pueblo de Israel está esperando al Mesías, el pueblo de Israel está siempre defendiéndose de sus enemigos, está siempre bajo ataque, como lo hemos estado viendo últimamente en los últimos días, y es la iglesia la que es misionera, es la iglesia la que está llevando la palabra de Dios a todas las naciones, etcétera, etcétera. Pero durante el tiempo del milenio será más bien al contrario, ahora será el pueblo de Israel el que va a evangelizar al mundo, el que va a dar testimonio como pueblo de Dios y por supuesto la iglesia que está con el Señor, pues seguro tendremos nuestra parte también. Sin embargo, los que serán Pa, engañados, ¿sí? perdón, ¿cuáles fueron las citas que dio de esto? Isaías capítulo 2, Ajá, versículos 2 al 3. gracias, Y también Isaías capítulo 65. gracias, pues. Ok, entonces ahora cuando Satanás sale en su último ataque, este ataque será sobre un porcentaje de la humanidad que ha quedado con la marca del pecado en sus corazones. Apocalipsis 20:18 dice que su número es como la arena del mar. Una teoría dice que estos millones se unirán a los que salgan del infierno, que son millones de millones, para unirse en aquella rebelión. Después de ser vencidos por el Señor, pasarán al juicio del gran trono blanco. Entendemos que en la dispensación milenial existirá una gran multitud que aunque estuvieron bajo el gobierno de Cristo, del cual dice Apocalipsis 12:5 que los gobernará con vara de hierro, posiblemente a causa de sus duros corazones, estos al final no se entregarán al Señor y serán engañados por Satanás. Pero también habrá una gran multitud que se salvará y que será la última gran cosecha de almas que tendrá el milenio. En Apocalipsis 28 se menciona a Gog y Magog. Algunos comentaristas interpretan esta batalla como la batalla de Apocalipsis 27:9 con la misma que se menciona en los capítulos 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel. Pero en este punto debemos diferenciar entre esta batalla de Gob y la batalla de Armagedón. La batalla de Gob se describe en Ezequiel 38. La batalla de Armagedón se describe en Apocalipsis 16:16. La batalla de Armagedón está compuesta por el ejército de la bestia, o sea, el rey del sur, países africanos, la Confederación del Norte, Unión Europea, el ejército del Oriente, China comunista y el Señor Jesucristo junto con su ejército celestial que baja para unirse en esa batalla. Entonces, las diferencias son las siguientes. Vamos a la siguiente. En la batalla de Gog se mencionan aliados definidos, mientras que en Armagedón están implicadas todas las naciones. Y ahí están los textos. Gog viene del norte, Ezequiel 38, etcétera, mientras que Armagedón, los ejércitos vienen del mundo entero. Gog viene para tomar botín, mientras que en Armagedón las naciones se reúnen para destruir al pueblo de Dios, a Israel, pero sobre todo pelearán contra el Cordero, dice la palabra, y el Cordero los vencerá. Número 4, la que sigue. Hay protestas contra la invasión de Gog, como dice Ezequiel 38:13, pero en Armagedón no hay protestas por cuanto todas las naciones se han reunido contra Jerusalén. Número 5, Gog es la cabeza de los ejércitos de su invasión, pero en Armagedón la bestia es el jefe de la invasión. Gog es derrotado por convulsiones de la naturaleza, mientras que los ejércitos de Armagedón son destruidos por la espada que sale de la boca de Cristo. Número 7, los ejércitos de Gog son puestos en orden de batalla a campo abierto, mientras que en Armagedón estarán en la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, podemos ver que la guerra de Gog y Magog en Ezequiel no es la misma de Armagedón. Hay una gran similitud de la una con la otra, por lo que perfectamente podríamos estar ante una confirmación parcial de cada una de estas guerras, es decir,
que esta palabra profética de Apocalipsis va en dirección de confirmar estas guerras anunciadas tanto por el profeta Ezequiel como por el mismo Juan con la de Armagedón. Con respecto a la guerra de Gog y Magog, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Gog, rey de la tierra de Magog, que es Tubal y Mesec, nombres antiguos de los que conocemos hoy como Rusia, promoverá, como ya lo estudiamos, un ataque contra Israel en los días del anticristo durante la segunda parte de la gran tribulación. Este ataque es encabezado por Gog y respaldado por Persia, Cus, que es Etiopía, Fud, Libia, y Gomer, Asiria, Togarma, Asia. Serán vencidos antes o durante la batalla de Armagedón, como dice Ezequiel 38, 1 al 9. Mientras que en la guerra postmilenial de Gog y Magog, según Apocalipsis 28 al 9, se describe al diablo suelto del encadenamiento de 1000 años, listo para engañar a las naciones. Y Apocalipsis 29 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. O sea, van a rodear Jerusalén. El campamento de los santos y la ciudad amada son otros dos nombres que se le da a la ciudad de Jerusalén, la cual es el centro del gobierno milenial. Aquellas naciones, también número 3, aquellas naciones cuyo número será como la arena del mar, comandadas en este caso por Satanás, no tendrán ni siquiera la oportunidad de iniciar la batalla contra el Rey de Reyes y sus santos, porque dice Apocalipsis 29, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 29. O sea, no habrá tiempo de nada y los consumirá. Luego, Satanás, en la siguiente, es lanzado al lago de fuego. Ahora sí, por fin, una vez concluido el plan de Dios con Satanás aquí en la tierra, cuando éste no le sirva de nada, dice que nuestro Dios Todopoderoso lo lanzará al lago de fuego y azufre, cuyo fuego es eterno, porque el castigo es eterno, juntamente con el anticristo y el falso profeta que ya lo están esperando. Recuerden que habíamos hablado de la diferencia entre el infierno, el lago de fuego y mencionamos que el infierno está lleno, pero el lago de fuego no hay nadie. Los que lo van a inaugurar son el falso profeta y el anticristo. Por eso dice que cuando fue lanzado, dice que ahí estaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia del falso profeta. No dice donde estaban todos los hombres, porque acuérdense que tiene ahora que venir el juicio del trono blanco para ahora sí mandar todo lo que está en el infierno a el lago de fuego. Esa es la diferencia. Así que inmediatamente después de aquel intento de Satanás, dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde fue lanzado el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese será el fin de Satanás, arrojado al lago de fuego y azufre para ser atormentado día y noche por la eternidad. Ahora, como Satanás no tiene absolutamente nada que hacer y ya no servirá para los planes de Dios, la única alternativa que queda es deshacerse de él. Por eso Dios tiene establecido el lugar en el que ha de pasar la eternidad este demonio en el lago de fuego y azufre. Luego de este evento, que realmente es un evento importante, viene el juicio del gran trono blanco. En ese orden, primero se deshacen de Satanás y ahora viene el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 12, que dice así, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, ahí está, la muerte y el infierno, entregaron a los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, o sea que la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Aquí se vuelve a hacer la diferencia. No dice que el infierno fue lanzado al infierno, ni el Hades fue lanzado al Hades. Dice que la muerte y el Hades, o sea, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y esa es, acuérdense que hablamos de una resurrección. Los de la segunda resurrección van hacia esta muerte segunda.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces ahí Paz. tenemos. Ah, pasa a la Eh, siguiente, por favor. Ajá. em, Gracias. una preguntilla. Ahí cuando habla de la muerte y el Hades, ¿se Ujú. está refiriendo al infierno o está hablando de la muerte como muerte, ¿verdad? Y Sí, por ya eso la cuando muerte. ya pasa acá, cuando ya te acaba esto, ya nosotros no vamos a ver muerte porque ya la muerte inclusive fue lanzada, ya eso se eliminó por completo, el Señor lo va... Exactamente. Exactamente. Ah, Por eso, ok. ¿se acuerdan aquel texto que dice, ¿dónde está, oh Muerte, muerte? ajá, ¿Dónde ajá. está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, Ujú, en ese día, cuando Cristo resucitó, lo que Cristo hizo fue condenar la muerte. ujú, ujú. Pero es ahí como que se dio como en un juicio, ¿verdad? Se da el veredicto y todo, pero ahora es donde ya se lleva a ¿Qué, cabo qué, la condena. qué vacilo? O sea, ahorita me pongo a pensar qué interesante, o sea, qué increíble, ¿verdad? Lo que es Dios y todo eso, porque uno ve a la muerte como algo tan natural, ¿verdad? Como que es algo que siempre está y siempre ha estado y va a estar, ¿verdad? Pero realmente la muerte entró por el pecado, ¿verdad? Exactamente. Y yo no sé, o sea, no sé si es bueno, no es un demonio porque todos nos morimos, pero es como un castigo, o sea, es un castigo realmente, Sí, claro. ¿verdad? O no sé, pero ahora que lo leo así, ¿verdad? De A verdad la veces, a veces, a muerte, veces, a veces se entiende como el espíritu de la muerte. sí, sí, ¿verdad? Y porque ya uno está tan acostumbrado en este mundo de que todos en algún momento, si Dios no ha venido, vamos a morir, ¿verdad? Y bueno, y es una muerte física, pero la peor es la muerte espiritual, ¿verdad? Y es esta, ¿verdad? Justamente. Y uno está tan acostumbrado a esto, ¿verdad? Que cuando uno, bueno, yo veo esta diferencia, yo digo, qué increíble, ¿verdad? Es que la muerte ni siquiera era el plan de Dios, ¿verdad? Entró por el pecado. Y aquí también hasta eso el Señor dice, se va. O sea, no sé, me llama la atención, qué bonito. Sí, sí, es interesante, es interesante. De hecho, es interesante también que en el huerto del Edén, ¿ustedes recuerdan algún diálogo que haya tenido Adán y Eva en el libro de Génesis? Algún diálogo que se hable, por ejemplo, Adán diciendo lo bello que era esto, hablando, conversando, o Eva. Nada, No, ¿verdad? no. Pero lo primero que se oye con respecto a ellos, aunque le dieron nombre a los animales y todo, pero aún eso no se habla, nada más se relata. Pero lo único que se escucha sobre un diálogo de ellos es cuando el Señor los estaba buscando y ellos dicen, ay, es que tuve miedo. Ujú, O sea, ahí es donde ya habla. ujú, Pero ujú, antes era tanta la armonía, era tanto la paz, era todo hermoso y todo, pero cuando entra el pecado, entonces se cortó la armonía y el momento que se corta la armonía, ahora ya tiene su primer diálogo. Tuve ujú, miedo. ujú, ¿Por qué? Porque ya el Señor había dicho, el día que de este fruto, de este árbol comieren, ese día morirán y aparece la muerte. ujú, ujú. Sí, Aparece es cierto. ese espíritu de la muerte y a partir de ahí, pues ya todo lo que Cierto, conocemos. cierto. Qué Es, increíble. es Y interesante. qué lindo también que hasta ahí el Señor, es que todo, ¿verdad? Lo tiene él tan fríamente calculado que no le deja nada. O sea, y la muerte que entró también se va ahí, ¿verdad? Se va al También se va. infierno, se va la muerte, se va Satanás, se va todo lo que Todo, todo, en todo, un todo. momento entró y no debía estar, ya el Señor lo vence. Que Sí, exactamente. Todo, todo, todo. Ok. Y bueno, en la siguiente vemos una idea del trono blanco. Ahora, el juicio del trono blanco, Apocalipsis 20, 11 y 3 nos habla ahí, bueno, ahí hay una referencia. El trono es grande sobre los otros tronos, como dice Efesios 6, 12 y Efesios 2, 2. El juez es Cristo. Eso es muy importante también establecerlo. La norma del juicio será la palabra de Dios.
Y este pasaje entonces nos ofrece la descripción de la aterradora realidad con la cual tendrán que enfrentarse todos los perdidos desde Adán hasta el último perdido en la rebelión después del milenio. Ahora nosotros en nuestra mente, con todo lo que hemos estudiado, ya no nos venimos desde, digamos, Caín mató a Abel, ok, desde Caín, ¿verdad? Que muere y va al infierno y venimos hasta, ya nuestra mente se extiende más porque ahora sabemos que todos esos van a resucitar hasta los que murieron ahí después del milenio, que fueron engañados por Satanás. Todo eso cubre, no sé, alrededor de unos, no sé, 7.000 años, algo así, desde Abraham, bueno, antes, ¿verdad? Desde Adán hasta nuestros días. No tenemos cuenta de Adán para atrás, pero sí, desde Adán en adelante, más o menos, podría ser, contando esos 1.000 años, unos 7.000 años por ahí. Eso es lo que dicen los comentaristas. Entonces, después que el diablo haya sido lanzado al lago de fuego y azufre, le toca el turno a todos los perdidos. Y por eso aparece el gran trono blanco. Y en él estaba sentado uno tan grande y poderoso que la tierra y el cielo, dice, desaparecieron. Y ningún lugar se encontró para ellos. Esto no es otro que que el soberano Dios Todopoderoso, ante el cual todos tendrán que rendir cuentas. Ahora, acuérdense que ahí nosotros ya no tenemos que rendir ninguna cuenta porque nosotros somos la esposa del Cordero. Ya nosotros pasamos por el tribunal de Cristo, ya nosotros fuimos salvos por haberle recibido, por tener esa relación con Él. Note entonces los siguientes aspectos sobresalientes en este juicio. Aspectos sobresalientes. El siguiente, Dios lo dicta, eh, no está ese, sí, sí está, ese es Ezequiel 1:26, sí. Dios lo dicta desde su trono. Trono que se describe en Ezequiel capítulo 1, versículo 26 al 27, dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono Mira, había uno semejanza no que terminó. parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. También se dice que el juez de este juicio definitivamente será Dios Padre en la persona de su Hijo Jesucristo. Los siguientes textos lo respaldan. Dios es el Padre que es juez supremo. Así está escrito en Hebreos 12, 22 al 23 y en Hechos 17, 31. El Padre ha designado al Hijo para que se ejecute todo juicio. Juan 5, 22 al 23 y Hechos 10, 42. Y el juicio final será un acto realizado por el Padre y por el Hijo, como está establecido en 2 Timoteo 4:1 y Romanos 2:16. Ahora dice que los libros fueron abiertos. Apocalipsis 20, 12 al 13 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esta frase, los libros fueron abiertos, se refiere a los libros de los cuales se encuentra registrado tanto el nombre de todos los que nacen en el mundo como sus obras, sean estas buenas o malas. Absolutamente todo lo que cada ser humano haya hecho o dicho durante su existencia terrenal se encuentra debidamente registrado en estos libros celestiales, y al presentarse cada uno delante de Dios para entregar cuentas, no habrá nada que se pueda esconder, todo está debidamente anotado ahí. Ahora, yo hacía números, ¿por qué será que todo tiene que estar tan anotado? Porque mi respuesta es, creo que es porque al estar delante del trono de Dios y saber cuál va a ser su final, la gente tendrá miles de argumentos para decir que son inocentes. Entonces, todo eso tiene que estar bien establecido. Los condenados en este juicio serán los muertos grandes y pequeños que Juan vio de pie ante el trono blanco. Estos serán juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y por no estar inscritos en el libro de la vida.
Ahora, la Biblia tiene muchas referencias en cuanto a los libros. Moisés, Pregunta, Paz, perdón, sí, perdón. Eh, estos libros, o sea, ya esos libros están hechos con todos los nombres escritos desde que cada quien nace, digamos, exactamente. ¿verdad? El libro de la vida, esos libros también ya están escritos, o sea, ya está escrito. No es que el nombre es agregado al libro de la Biblia o escrito posterior. No, 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 esa más bien lo que habíamos leído en Apocalipsis dice que cuida que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. borrado. O sea, Exacto. más bien No habrán dice nombres. que nos borren. O sea, Exacto. Más bien no es habrán nombres que serán borrados. No sé, yo creo que Dios en su misericordia en ese libro ya, bueno, leímos que están escritos todos los nombres, ¿verdad? Pero simplemente que a medida que vamos recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, va haciendo como un check, ¿verdad? Ya Él ya lo sabe, Él sabe quién es y va haciendo como un check, pero hay otros que sí, sus nombres son borrados. Por eso es más bien al contrario, cuando predicamos y decimos, alguien quiere recibir a Cristo, reciben a Cristo y le hacemos repetir la oración, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y acuérdense que les había mencionado que eso lo decimos como para que la gente, como no se les puede explicar todo esto, para que la gente tenga como esa fe de que ahora su nombre está escrito, pero realmente ya su nombre ya estaba escrito. Solamente Ah, se le da como un pas- check más bien, ¿sí? se pastor, imagina, ay, perdón, Estrellita. No hay cuidado, no, no hay que cuidado. no. O sea, el problema es que si la persona por su propia rebeldía no, bueno, que el Señor ya sabe, obviamente, no, pero por su libre albedrío no decide aceptar al Señor, pues podría ser borrado del libro de la vida. Es más o menos esa sería la idea, Exactamente, ¿verdad? Esa sería la Pastor, exactamente. entonces hay dos libros, digamos, estos, que es donde están anotados todas las cosas que nosotros hemos hecho, y después está el libro de la vida, que es donde están anotados los que realmente pasaron, digamos, la prueba y están con el Señor, ¿o no? Ajá. Míralo así, que es lo que les iba a mencionar. En Éxodo capítulo 32 versículo 32 Moisés menciona el libro que has escrito. Así lo menciona él, el libro que has escrito. David, en el Salmo 56:8 al hablar de sus subidas y lágrimas, menciona que están en tu libro. O sea, en tu libro están escritas mis lágrimas y mis subidas. Al quejarse de los enemigos de Dios, manifiesta que sean raídos del libro de los vivientes. Salmo 69:28. Entonces ahí mire que está hablando de un libro de los vivientes, de tu libro. Luego el profeta Daniel vio cuando el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7:10, los libros. Malaquías menciona un libro de memorias. Malaquías 3:16, el libro de las memorias. Pablo habla del libro de la vida en Filipenses capítulo 4, versículo 3. Se menciona también el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 13:8. Juan menciona el libro de la vida en Apocalipsis 17:8. Y Jesús hace una promesa en Apocalipsis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Y por último, el que no se encuentra escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces se mencionan varios libros. Es es interesante cómo esos, o sea, nosotros no podemos imaginar cómo será esa situación, pero todo está escrito. Y lo que nos interesa a nosotros es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida Ujú. y ya con eso no nos importa el resto de los libros, porque ya no seremos juzgados, no seremos juzgados más. Ajá, dime. No, ay, era eso justamente, que sí, que ahí el versículo 12 dice, ¿verdad? Fueron abiertos los libros y otro libro que es el libro de la vida, que es, ese es el que, como dice usted, el que nos importa, ¿verdad? Que nuestro Exacto. nombre esté ahí, lo demás, ya es un protocolo, por decirlo así, una agenda que Dios tiene y que va a ser perfecta y impactante para nosotros y ahí todavía Él nos deja misterios, ¿verdad? Cosas que
no nos ha revelado que él tiene esos libros y ahí pues ya nos daremos cuenta, ¿verdad? Exacto. Ahora, recuerde que nosotros ya fuimos como redimidos, ya pasamos por el tribunal de Cristo. Entonces, ya ahí ya no tenemos problemas. Ya ahí en el tribunal de Cristo se nos dieron. Acuérdense que no es un juicio de condenación, sino que es un tribunal donde se nos darán o se nos darán galardones o no se nos darán. Mientras que en el juicio del gran trono blanco es solamente para todos aquellos que nunca recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. O sea, aquellos que se apartaron de Él por nunca haberle recibido y murieron en sus delitos y pecados. Entonces, Paz, esos son. otra pregunta. Sí. Es porque la oigo a menudo, a veces en las clases de PHB o así. Este, ¿cómo se llama? No, que de ahí toman tal vez algunos, donde habla de que no sea borrado en su nombre del libro de la vida, Ujú, de que la salvación se puede perder, o sea, que la salvación se pierde. ujú, Porque eso oí el otro día comentando y dijeron que sí, que la salvación se puede perder, se pierde. Y porque dicen que su nombre puede ser borrado del libro de la vida. ujú. Pero yo Sí. más Ujú, bien, bueno, no sé, estoy equivocada. Oyendo esto, pienso que pues está un poco difícil que seamos borrados del libro de la vida. Bueno, depende. Pero tal vez es más que nada los que por su libre albedrío no decidieron aceptar al Señor, que serían los del otro libro. Están anotados en el otro libro. ujú. No sé. Sí, porque ese es un tema un poquito complicado. Lo importante en el tema de que si se pierde o no se pierde, yo les decía el otro día, la salvación no se pierde, el que se pierde es la persona. Ajá, ajá. Pero el punto es este. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, en ese momento pasamos a ser propiedad de Dios. Dios, ajá, y somos sellados Somos sellados ¿con qué? Con el con el Con el Espíritu Espíritu, Espíritu con el Santo. Espíritu. Entonces, ya hasta ahí la ya, redención. exacto. Entonces, ya ahí somos sellados. Y como dice Jesús en su oración, a los que me diste, yo los he guardado. O sea, Él nos tiene guardados en sus manos. Y ahí está, eso es lo importante que tenemos que entender. Ahora, el tema del pecado y el fallar al Señor, bueno, el Señor dice que si cometemos una falta, confesamos nuestro pecado y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Y el que se arrepiente alcanzará misericordia. 7 veces cae el justo y Jehová lo restaura. O sea, siempre la palabra nos envía nuevas son cada mañana sus misericordias, a estar en una relación con Dios. Por eso nosotros no somos cristianos nada más de nombre, nosotros tenemos una relación con Dios. Entonces, en esa relación, nosotros tenemos paz, tenemos seguridad de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo, dice, nos recuerda, ¿verdad? Y nos indica que somos hijos de Dios. Entonces, toda esa paz que tenemos nos indica precisamente eso, que nosotros somos Amén. salvos. El problema sería en que, ay, no estoy seguro. Ujú, O sea, si usted comienza a creer que no está seguro de si es salvo o no, entonces ya hay como algún problema ahí con el Espíritu Santo, porque entonces no tienes esa relación con Dios porque estás dudando. ujú. Pero el mismo Espíritu Santo es el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, ante todo esto que está pasando, ok, si se desatara la Tercera Guerra Mundial y se fuera todo esto, ya hasta aquí llegó, algo tenemos que tener claro, tenemos la paz del Señor. Quiere decir que Amén. más pronto está por venir por nosotros. Ujú. Entonces no es un asunto de que "Ay, voy a estar nervioso y ahora qué voy a hacer". No, 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 no. Vamos a estar Sí. bien, vamos a estar bien. Y si todo se pone caro y todo, no hay ningún problema. No sé cuánto vale una bolsa una bolsa de café, no tengo la menor idea. Está carísimo, viera, Sí, pues. cuánto es que dicha que no tomo café. Bueno, pero ¿cuánto cuesta?
anda, por ejemplo, el bolio, que es el más barato, ahorita el kilo está en casi 7.000 colones. Ok, Y los otros andan, ¿verdad? Medio kilo casi en 6.000, ¿verdad? ok. Aquí Entonces, estoy por ahí apuntando anda. bolio 7.000. Ujú. El Brit como en 9.000. Ah, por el ahí. bid es carísimo, sí. Sí. Bueno, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque si el café bolio es el que usted toma, sí, ok, si el café bolio que vale 7.000 llega a costar 14.000 o lo que sea, tenga la seguridad que usted va a tener 2 paquetes en su casa siempre. ¿Sabe por qué le Amén. digo esto? Porque Dios siempre nos va a guardar y Dios siempre nos va a bendecir. Ujú. No Amén. importa cómo esté la situación, no importa cómo esté. O sea, miren, nosotros, mi esposa y yo, podemos sentarnos aquí y darles testimonio de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, de las cosas que hemos visto. Y en los momentos donde podría cualquiera estar quejándose, nosotros estábamos siendo bendecidos y seguimos siendo bendecidos. O sea, Dios tiene una promesa sobre nuestras vidas. Entonces tenemos que estar confiados en Él, Amén. Paz. confiados en que esa es la confianza del que es salvo. No estar pensando, y esto para que Estrellita lo tenga claro para sus alumnos, que los tenga ahí en PH, no estar pensando en que si la salvación se pierde o no se pierde. No, 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 no. Yo tengo que estar claro en que soy salvo y que me tengo que guardar y que me tengo que cuidar y tengo que estar peleando contra Satanás, contra mi concupiscencia, contra mi carne, contra todo lo que venga en contra, tengo que estar luchando con eso, pero sé que soy salvo y voy para adelante y me guardo para Dios y ahí voy, firme, 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 no voy a fallarle al Señor y voy para adelante. Pero no tengo que estar pensando, porque la persona que está pensando eso, lo que mucha gente puede estar pensando en eso es estar buscando un portillo para yo poder pecar o algo así. Y Ujú. eso, no, no, la Sí. salvación no se pierde, Es entonces que me voy de fiesta. No, no, es verdad, la gente se va como a los extremos. Yo, exacto. yo en mis primeros pasos, ¿verdad? Pero en mi nueva vida en Cristo vemos eso. Y la Biblia, por ejemplo, y yo sé que es una cuestión de posiciones, ¿verdad? Sin embargo, yo personalmente, y lo vemos en mi nueva vida en Cristo, la Biblia da mucha evidencia de que si usted es salvo, esté seguro de su salvación, ¿verdad? Justamente por eso, porque el Espíritu, dice Efesios 2 8 y 9, que Él, no, 1:13 es, que Él es el que nos sella, Él le da garantía Exacto. hasta la redención adquirida, o sea, hasta que Cristo venga, dice la Somos, Biblia, o sea, somos sellados, exacto. nada se lo va a quitar, ¿verdad? Y Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y nada las arrebatará de mi mano. Puede haber una Exactamente. ovejilla por ahí que ¿verdad? Pero dice aún así la palabra que esa oveja desobediente el Señor viene y la trae, raspada con moretones y todo, pero es de Él, nadie se Exacto. la va a quitar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la Biblia dice, nadie me va a quitar mi salvación si yo realmente soy hijo de Dios, ¿verdad? Porque la posición de que yo puedo perder la salvación, ¿verdad? Que se basa, por ejemplo, en esos textos de que cuide que su nombre no sea borrado, etcétera, Ujú. eh, de ahí primero puede que nos quite la paz y nada que viene de Dios nos quita la paz, vivir con una esperanza de temor, uy, ¿será que ya la perdí? ¿Será que en este pecado la perdí? O sea, eso Ujú. no viene de Dios, ¿verdad? Y también hace que la Biblia dice que Dios murió por todos los pecados, por los futuros, por los pasados, por los que hemos hecho y Exacto. los que no hemos hecho, ¿verdad? El mismo Exactamente. Juan dice, el que diga que no es pecador, miente porque yo Bien. soy pecador, ¿verdad? Entonces, y ponerle una categoría pecados, ¿verdad? Entonces ya estaríamos entrando como los católicos de, no, es que con este pecado no la perdí, con aquel pecado sí la perdí, ¿verdad? Ahora, vivir una vida de pecado siendo cristiano, ¿verdad? Yo lo que siempre he creído, ¿verdad? Es que hay que preguntarse hasta dónde realmente aceptó al Señor, ¿verdad? Si lo aceptó por conveniencia, ¿verdad? Porque, como dicen que no soy, con solo esto soy salvo y ya no me, ¿verdad? Entonces, para seguir haciendo, entonces realmente no aceptó a Cristo. Su corazón y su intención no era de entregarle su vida a Jesús, era conveniencia, ¿verdad? Entonces,
También como dice la Biblia, que estuvieron entre nosotros, pero nunca fueron de nosotros, Ujú, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy claro para mí, ¿verdad? Que si somos hijos de Dios, somos salvos para siempre. Él nos rescató y somos sellados y somos suyos. ujú. Que como dice Pablo también en Romanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Como soy salvo ya sigo, peco para que la gracia Claro, abunde. No, es que no se trata de eso, se trata exacto. de vivir una vida de, de santidad. De relación y Exacto, santidad con Dios. exacto. Y también va una que lo asocian mucho con que la predestinación, ¿verdad? Ujú, Pero yo lo veo, no sé, ¿verdad? Y paso, usted me corrige, pues, porque Dios es un Dios justo, ¿verdad? Dios es un Dios justo y de amor. Dios no va a decir, los creé a todos para solamente salvar a 15 porque son los que más me quedaron más bonitos, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que todos estemos con Él, ¿verdad? Entonces, yo creo, ¿verdad? Que trata de que Dios nos tenía todos pensados para el libro de la vida, ¿verdad? Pero en su sabiduría eterna, perfecta y omnisciente, ¿verdad? Él ya sabía que nosotros, por ejemplo, íbamos a ser de él y ahí están nuestros nombres, ¿verdad? Y los otros que también él hubiera querido no están porque él sabía que no, en ningún momento, en ninguna circunstancia, ni aún poniéndolo, ¿verdad? Viendo a Jesús mismo en la transfiguración, lo iban a reconocer como Salvador, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde está. Él ya sabe quiénes sí, quiénes no, quiénes no porque los quiera menos, sino porque él ya sabía que por su corazón y su decisión no lo iban a aceptar, ¿verdad? Entonces, em, yo creo que es así. Desde lo que yo leo de la Biblia, ¿verdad? Y lo que la Biblia me refleja del carácter de Dios, su justicia y todo, creo que así es como el Señor, ¿verdad? Lo maneja igual si pienso que la pierdo, pues entonces vivo, ¿verdad? Pero igual eso no es un tema, como dice usted, ¿verdad? No nos enfoquemos en eso, sino en que somos salvos y que el Señor nos ama y vamos a estar con Él. exacto. Y acuérdate que dice la palabra que Él no nos ha llamado a tener un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo eso nos indica que, imagínense que uno, por eso es que la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Imagínense que yo me levantara todos los días pensando, yo voy a hacer esto para agradarle a Dios nada más, haciendo aquí, haciendo allá. No, 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 lo hacemos automáticamente. En agradecimiento a Dios, hacemos las cosas bien. Todo lo que hagamos lo hacemos para la gloria de Dios. Nuestro trabajo, todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Entonces, lo hacemos, pero no con un temor, ay, es que, Ujú. y si Sí. pasa algo, entonces, y ya, o sea, Dios no nos llamó a estar en ese temor, sino Ujú. a estar confiados, agradecidos con Dios y a disfrutar la bendición. Por eso es que Dios nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Dios nos da una paz, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz, en esa paz y confianza tenemos que vivir también creyendo de que sí, estamos esperando, así como la naturaleza está esperando ser redimida, igual nosotros, el tiempo de la redención para poder irnos con el Señor y vivir todas estas cosas. Entonces, no inclinarnos a estar pensando en que si se pierde o no se pierde, no, no, concentremos y enfoquémonos para que podamos ser parte de todas estas bendiciones que vienen sobre nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que ver. Luego, ok, ¿y cuál es el veredicto de este juicio? Ok, el veredicto de este juicio es, como lo vimos ya, la siguiente, el lago de fuego, Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15, que dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De hecho, la palabra muerte y la palabra Hades fueron lanzados al lago de fuego. Todas esas son diferentes palabras en griego, o sea, no es la misma palabra. Entonces, no se puede decir que el infierno fue lanzado al infierno, no, sino que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahora, el final de todos los condenados en este juicio será definitivamente el lago de fuego. No se tiene una idea clara del lugar donde se encuentra el lago de fuego.
El infierno, como lo habíamos estudiado, se encuentra en las profundidades de la tierra, pero el lago de fuego podría estar en algún lugar en el espacio. Nunca fue hecho para que el humano terminara ahí, nunca. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. También este lugar fue hecho para el diablo y sus ángeles, como dice Mateo 25:41, y es un lugar de tormento eterno, como está establecido en Mateo 25:41. Todas las personas, entonces, que hayan muerto desde Adán hasta el último que muera en la guerra de Gog y Magog al final del milenio, serán resucitados y presentados ante el Señor para ser juzgados. Unos saldrán para vida eterna, en tanto que otros para condenación y confusión eterna. Cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a sus obras, como dice Apocalipsis 20:13. Entonces, aquí es donde se establece la muerte segunda de Apocalipsis 20:14. La muerte segunda es la total y eterna separación del alma de Dios. Todos los que no se encuentran inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego y son los que se encuentran incluidos en esa muerte segunda. Y por fin la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego, quienes también formarán parte de esa segunda muerte. Y estableciéndose eso, entramos al capítulo 21, que es el de cielos nuevos y tierra nueva. Y dice Apocalipsis en el capítulo 21, el versículo 1, lo siguiente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Ahí lo que estaba diciendo Pau, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Verso 7. El que venciere heredará todas las cosas. Verso 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Ahora, es interesante, lo podemos ver en la siguiente, esa nueva Jerusalén va a bajar del cielo, pero no dice que todavía se posa sobre la tierra, sino que va a estar ahí, es como un momento esperando a que todo se purifique abajo. Cielos nuevos y tierra nueva, el panorama cambia por completo, porque ahora Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva. El concepto ya había sido anunciado por otras personas aún en los tiempos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice que fue profetizado por Isaías. Isaías 65, en la siguiente dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Luego fue dicho también por el Señor Jesús en Mateo 24:35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También el apóstol Pablo dijo en 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Cuando Juan vio
el gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, también vio que delante de él huyeron el cielo y la tierra y no fue hallada lugar para ellos. Entonces es evidente que en esa ocasión se cumplirán las palabras proféticas del apóstol Pablo cuando dijo en 2 de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y 2 de Pedro 3:10, 12 y 13 dice lo siguiente, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahora, cuando Dios envíe al lago de fuego a Satanás, a los demonios, al alma y al espíritu de los pecadores perdidos, el mal y el pecado, entonces esta tierra será quitada de en medio también, pues la misma se encuentra contaminada, enferma y llena de pecado y maldad que el hombre ha dejado a través de la historia con su pecado, rebelión, idolatría, injusticias, derramamiento de sangre, dolor, lágrimas, guerras, sobornos y muchas cosas más que se podrían mencionar. Estas generarían una lista sin fin de cosas que podríamos mencionar para dar lugar así a qué, a los cielos nuevos y a la tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por esa razón, cuando Pedro dice que las obras que en ella hay serán quemadas, nos da la clave cómo Dios transformará el mundo físico y espiritual. Si la vieja tierra gime por tanto dolor y maldad de la humanidad, deseando ser revestida por el Todopoderoso, como dice Romanos 8:22, la nueva tierra estará llena de gozo y alegría por el bien y perfección que hay en las personas que la habitan. No habrá más llanto, ni dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento, ni enfermedades, ni pecado, ni habrá ni tentación, ni ninguna otra cosa negativa, pues en ella reina el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, muchos creyentes tienen un concepto eh, un poco encontrado con respecto a este tema del estado eterno de la tierra. Tienen la idea de que la tierra será completamente destruida, que el fin del mundo viene y que la morada final de los redimidos será un estado espiritual de descripción y localidad definida. Olvidan que las escrituras declaran algo como esto. El Salmo 119:90 dice, estableciste la tierra y quedó firme. Y Eclesiastés 1:4 dice, mas la tierra siempre es la misma. Entonces, esos dos textos, Salmo 119:90 y Eclesiastés 1:4, nos establece que la tierra está firme y siempre estará así. La verdad es que la tierra y el cielo permanecen como moradas definidas durante toda la eternidad. No habrá lo que se conoce como el fin del mundo, sino que pasará de un estado a de un estado o condición a otro. En otras palabras, hay una transición en lugar de una aniquilación, como por ejemplo, lo que aconteció en el tiempo del diluvio, los días de Noé, cuando el orden viejo fue cambiado por el nuevo. Entonces, la tierra actual y la atmósfera alrededor de ella será renovada y transformada por completo por el fuego. Y todo lo que el pecado trajo como espinos y abrojos, microbios, enfermedades, pestes, etcétera, serán destruidas. La atmósfera será purificada para siempre de agentes destructores y espíritus malos. En otras palabras, toda la creación que está en un estado de terrible cautiverio causado por el pecado será suelta de servidumbre. Y tenemos textos para respaldar esto. Salmo 115:16, Mateo 5:5, Génesis 1:14-17, Salmo 37:22, Isaías 60:21, Isaías 65:17-18, Isaías 66:22. Y la tierra será entonces un paraíso restaurado. Porque podríamos pensar que Dios agarra la tierra, el planeta Tierra, y lo pulverice, nos saca por un momento y ahora forma una nueva tierra. Pero recuerden lo que habíamos hablado desde el principio.
Dios no tiene un plan B, Dios tiene un plan A. Un plan B lo tiene aquel que comete un error. Ah, bueno, plan B, plan C, plan, y ahí sigue. Pero Dios tiene un plan A. Cambia la estructura de muchas cosas por causa del hombre, le da tiempo al hombre en cada una de las dispensaciones. Pero la tierra fue creada, dice Génesis, que lo que hizo al final lo hizo bien, lo hizo bien. Ahora, el enemigo entra y ya sabemos toda la historia del pecado y todo, pero la tierra simplemente será renovada, será limpia, será restablecido su capa de ozono, será todo será restaurado y restablecido. Entonces, seguimos con la Nueva Jerusalén. Dice, dice Apocalipsis 21, 9 al 27 lo siguiente. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevé en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Verso 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Qué privilegio. Eso va a ser un privilegio para ellos. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Verso 16. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña a 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Verso 18, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. Verso 19, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Verso 21. Los 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Verso 24. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevará la gloria y la honra a las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vean el privilegio que vamos a tener de que solo nosotros podemos entrar a esa ciudad. De hecho, como la novia del Cordero, estamos habitando en esa ciudad. Ahora, hay algo que llama la atención en todo esto. Dice que los cimientos de esta ciudad, dice que son de jaspe, bueno, de esas piedras preciosas, pero cuando uno ve una construcción, lo último que se ve en una construcción es los cimientos. O sea, todos los cimientos se establecen en una construcción y después comienza a levantarse todo el edificio en esos cimientos y no se ve nada de lo que hay abajo, ¿verdad? Como construimos nosotros en Costa Rica, ¿verdad? Las varillas y que esto y que el cemento y que esto y que el otro, todo eso se ve. Pero en esta ciudad todo se ve. Los cimientos, todas esas piedras preciosas, todo absolutamente se ve. Porque recordemos que toda esa ciudad
completa desde sus cimientos y todo lo que está, esa ciudad va a bajar y va a aterrizar sobre la Jerusalén terrenal. Ahí se va a establecer. Entonces, 4 datos que sobresalen en la ciudad son los siguientes. Vamos a la siguiente. La ciudad tendrá muros de protección. Los reyes de las naciones vendrán a ella para honrarla. Habrá un árbol para la sanidad de las naciones. También se nos menciona el fulgor de la presencia de Dios que ilumina la ciudad. El fulgor de la ciudad es comparado con el brillo del jaspe, diáfana como el cristal, y señala la luminosidad que producirá la presencia de Dios y de los redimidos, en quienes se refleja la luz de Cristo. El profeta Isaías dice lo siguiente en Isaías 63. Dice, las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Entonces, en su ministerio terrenal, Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 2 al 3. Juan ve descender del cielo la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la cual descendió del cielo como una esposa ataviada para su marido. Es comprensible que esta ciudad a los ojos de Juan fuera como una esposa ataviada para su marido, pues en esa ciudad venía nada más y nada menos que la iglesia del Señor. Venimos nosotros, la esposa del Cordero, todos los santos del Antiguo Testamento, todos los fieles convertidos durante la gran tribulación. La ciudad celestial es como una esposa, no por el hecho de ser una ciudad física y material, sino por la conformación de sus habitantes. Por eso decimos que una ciudad es la estructura física de sus habitantes que está compuesta por todos los salvados de todas las generaciones. Ahora, la Nueva Jerusalén es única en el tiempo y en la eternidad, en la tierra y en el cielo, en su gloria, en su estructura, en su simetría y sobre todo su arquitectura y constructor que es Dios. Por eso no hay lenguaje humano que pueda expresar con plenitud y exactitud su belleza, gloria y esplendor. La Nueva Jerusalén es una ciudad literal. Su nombre Jerusalén es citado en las Sagradas Escrituras alrededor de unos 810 veces. Siempre se refiere a una ciudad literal. Este nombre Jerusalén nunca es usado en forma simbólica en la Biblia. Por esa razón, no se debe interpretar este pasaje en forma simbólica o alegórica, sino real y literal. Si esta ciudad no existiera, entonces Dios estaría hablando de un lago de fuego simbólico e irreal. Más sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si esta ciudad no existiera, ¿cuál sería la ciudad que esperaba Abraham allá en Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10, que se menciona que Abraham tenía la esperanza de esa ciudad y pudo verla en todo su fulgor? Ahora, esta ciudad tiene algunas características, la podemos ver ahí en la siguiente. Pero noten algo que es muy importante que nosotros podamos entender en esto. Si nosotros vamos a vivir en esta tierra, recordemos que el cielo y la tierra se van a unir en uno solo, por eso es que la Nueva Jerusalén baja. Y ¿dónde está construyendo? Cuando Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, a prepararnos una mansión, ¿dónde está esa mansión? Esa mansión está dentro de la Nueva Jerusalén, o sea, es una ciudad gigantesca y ahí está o sea, para que usted tenga más claro, ahí está su terreno, ahí está su casa, ahí está el número de su casa, ahí está. ¿Está dónde? En la Nueva Jerusalén. Por eso a mucha gente se les hace un cortocircuito y dicen, pero no era en el cielo donde íbamos a vivir eternamente. Es que donde esté Dios, donde esté el Señor, ahí está el cielo. Entonces, por supuesto, tenemos esta ventaja de poder ir al cielo, de poder estar, de ver la gloria como lo vamos a tener en la bodas del Cordero, pero vamos a bajar a esta tierra para cumplir el plan A de Dios. El plan A de Dios era la tierra. El plan A de Dios era que todos viviéramos en esta tierra y pudiéramos disfrutar, y ese es el plan A. Entonces tenemos que esperar que en esa Nueva Jerusalén, ahí está nuestro lugar, ahí está nuestra morada, ahí está la morada que el Señor Jesús prometió a cada uno de nosotros. Y luego en la eternidad, que ya cuando lleguemos a ese punto, es importante entender
que vamos a estar con el Señor. Pero la iglesia, usted y yo, la iglesia, somos diferentes a muchos de esos que van a estar ahí, porque ahora tenemos un cuerpo glorificado, porque tenemos un cuerpo como el de Cristo, y como los ángeles vamos a poder ir y subir y llegar y ir y más allá y al espacio y a todo lado. Eso es una gran bendición. Entonces dice ahí, lo vemos ahí que Apocalipsis 21:15 dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir y midió las puertas y el muro, eso ya lo leímos. Pero vamos a ver aquí un desglose de lo siguiente. En la siguiente, Apocalipsis 21:12, 14, 17 al 20 nos habla de su muro. Dice que era grande y alto, tenía 12 cimientos y estaba hecho de jaspe. Lo grande y alto nos habla de seguridad y fortaleza. Los 12 cimientos de fundamento, el jaspe nos habla de belleza y también confirma la consistencia y fortaleza de este. Luego, Apocalipsis 21, 12, 13 y 21 nos habla de sus puertas. La ciudad tiene 12 puertas, que son 12 perlas. La ciudad de Jerusalén durante el reinado milenial del Señor Jesús será construida por orden divino, siguiendo el diseño de la Jerusalén celestial con 3 puertas a cada lado, como dice Ezequiel 48, e igualmente representaba las 12 tribus de Israel. Este enorme muro de la Nueva Jerusalén tendrá 24 nombres inscritos que mantienen presente la historia y los derechos de los pobladores de la ciudad celestial. El aspecto judaico de la ciudad tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y los nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces los nombres de las 12 tribus de Israel permanecen como un testimonio inquebrantable de la promesa de Dios a la descendencia de Abraham. El aspecto cristiano de la ciudad lo vemos en Apocalipsis 21:14, que dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces la iglesia, que se compone en su mayoría de gentiles redimidos por la sangre del Cordero de Dios, tendrá como su habitación eterna la ciudad que descenderá del cielo. Esta verdad se garantiza con la inscripción de los nombres de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo sobre los 12 cimientos del muro. De esta manera queda claro que quedará representado por toda la eternidad la historia del pueblo de Israel y de la iglesia. El hecho de que en cada puerta aparezca el nombre de uno de las tribus de Israel indica que verdaderamente ya no hay judío ni griego, o sea, ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo, como lo establece Romanos 10:12 y Gálatas 3:28. Y también en cada puerta hay un ángel, en lo cual vemos el ministerio eterno de los ángeles como espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación, como dice Hebreos 1:14. También nos habla de sus cimientos. Apocalipsis 21, 19, 20 nos habla de sus cimientos. La ciudad tiene 12 fundamentos y el material de ellos son los siguientes piedras preciosas. El jaspe, que es una roca cristalizada altamente consistente y fuerte y nos habla de la majestad de Dios en su esplendor. También tiene zafiro, que es una piedra azul casi tan dura como el diamante. El zafiro se menciona en varias partes de la Biblia y entre ellas Éxodo 24, Cantares 5:14, y es una piedra preciosa que significa verdad. El ágata es una de las más preciosas que hay, transparente con un color amarillo oro con vetas azul celeste. La esmeralda es una piedra transparente de color verde brillante. Al lado del diamante es la piedra más estimada. La esmeralda es símbolo de esperanza. El ónice, piedra con color blanco y rojo combinados. La cornalina, piedra de color rojo sangre, es descrita por los traductores griegos como sardio. Éxodo 28:17 y Ezequiel 28:13. El crisólito, piedra transparente parecida al oro, con vetas color verde oscura. La palabra crisólito en griego significa piedra de oro. Y el crisólito es símbolo de la gloria manifiesta. El berilo, que es una piedra transparente color azuloso y verde mar. El topacio, piedra transparente color verde pálido mezclado con amarillo, es transparente, muy buscado por su dureza y su vivo esplendor. Y el topacio significa promesa de glorias futuras. El crisopaso
es una piedra de color amarillo verdoso con matices azules. El jacinto es una piedra de color rojo con amarillo canela. Se menciona en Éxodo 28:19. Y por último, la amatista, piedra transparente de color violeta. Estas 12 o estos 12 fundamentos de piedras preciosas, por causa de su transparencia, dejan pasar la luz de la gloria de Dios. Y esta irradia a través de la misma, y a eso hay que añadir que la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio limpio, es decir, también transparente, lo que hace un cuadro o un espectáculo sin igual. A esto se debe que Juan vio como piedras preciosísimas, resplandecientes como el cristal. Y luego dice Apocalipsis 21:15 al 16, nos menciona sus dimensiones. La forma geométrica de la ciudad es de un cubo perfecto, con una medida de largo, de ancho y de alto, con 6 lados exactamente iguales. La medida por cada lado y de alto es de 12.000 estadios. Esto es equivalente a 2.400 kilómetros, 1.500 millas. Eso nos habla de millones de kilómetros cuadrados de habitaciones, de un lugar especial para cada hijo de Dios. Esto representa más de la mitad el tamaño de la superficie de los Estados Unidos y parte de México y el Golfo de México, más el espacio de la altura de la ciudad, o sea, 2.400 kilómetros hacia arriba. Es una ciudad enorme con capacidad para billones de habitantes. Según algunos cálculos, es más grande que la Luna. Ahora, la forma de la ciudad entonces es cúbica, es importante porque la cultura de los tiempos en el tiempo de Juan, para ellos el cubo era símbolo de perfección entre griegos y hebreos. Esto nos habla de la perfección de la ciudad para albergar a todos los santos de todos los tiempos. Todo esto confirma la veracidad de la palabra de Jesús cuando dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 14:2. Apocalipsis 21:14 al 27 nos habla entonces de los habitantes y visitantes de la ciudad santa. En este texto no se discrimina a personas o naciones. Todos están invitados a tributar gozosa obediencia al Dios Todopoderoso. Y por último, lo tenemos ahí, Apocalipsis 21:20, tiempo de vida en el milenio. Dice Isaías capítulo 65, versículo 20. Dicen la siguiente, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. El profeta Isaías nos da una idea clara del tiempo que vivirá la gente durante el milenio. Dice que el pecador de 100 años será maldito. Significa que cualquiera que vive durante esa época, que no ha entregado su corazón y vida a Cristo antes de que tenga 100 años, será maldito. Eso significa que lo más seguro no será salvo y posiblemente será de los que estarán allá en la pelea contra el enemigo. Algunas características de la ciudad, Apocalipsis 21:22 dice, Dios y el Cordero serán el templo y la luz de la nueva Jerusalén. Dice Apocalipsis 21:22, no vi en ella templo. Y luego dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en ella y el Cordero. Entonces, la luz de la ciudad nos habla de la vida, revelación y la santidad de Dios. Así que la luz es símbolo del triunfo final de la justicia de Dios. Y por último, Apocalipsis 21:24, ese es el último punto. En este punto, las naciones salvas que hayan pasado al milenio tendrán una buena relación con la Nueva Jerusalén. Leemos en Apocalipsis 21:24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Estas naciones que vivirán alrededor vivirán los años como Adán y Eva antes de la caída, y sus nombres estarán en el libro de la vida. De lo contrario, no podrían traerle honor y gloria, como lo dice Apocalipsis 21:27. No entrarán a ella ninguno cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que habrán muchos ahí que no podrán entrar porque ya no están escritos sus nombres, porque ya están malditos, porque ya los venció su propia concupiscencia. Entonces, vamos
ya para para la próxima semana, ya vamos a, ahora sí, aterrizar en el final, capítulo 22 de Apocalipsis, y entonces vamos a entrar ahora sí a las bendiciones de la Nueva Jerusalén y y concluir ya con el estudio del Apocalipsis. Ay, ya, ahora sí, el último. Ahora sí, Ay, pero qué lindo, ¿verdad? Esta última parte, de verdad que es como la cereza del pastel. sí, sí, es que es ya ver la realidad de lo que Dios, el Ujú, Señor nos ha prometido a cada uno de nosotros, lo que el Señor nos ha prometido en bendiciones. Bueno, solo ver esta Nueva Jerusalén, uno dice, pero Señor, qué tremendo lo que tienes para nosotros, o sea, vale la pena. ujú, Yo ujú, lo que digo siempre es, vale la pena, vale la el pena. estar con el Señor vale la pena. Ujú, Aunque muchos piensan que, ay, no, porque lo ven de ese lado, ¿verdad? Es que la religión, es que qué aburrida era la iglesia, pero ujú, no, para nosotros no es aburrida ir a la iglesia es adorar al Señor, es disfrutar, es escuchar la palabra, que la palabra es viva. Por eso dice lo leímos, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Siempre que oímos la palabra es vida. ujú, Y nosotros hemos tenido el privilegio aquí de profundizar increíblemente en este libro de Apocalipsis y de ver, bueno, solo aquí en la Nueva Jerusalén podríamos sacar todo un estudio de la Nueva Jerusalén, porque hay mucho más que sacar, o sea, no podemos verlo todo, pero hay mucho más que sacar aquí en la Nueva Jerusalén, pero lo que me gusta de todo esto es el reflejo, en la Nueva Jerusalén es el reflejo de la iglesia. Eso tiene que ser la iglesia tiene que ser luz. Dios viene a reflejar, el Señor a través de nosotros refleja esa luz para dar vida. Por eso lo hermoso es cuando la gente puede decir, es que en usted hay algo, en usted hay algo diferente, en ustedes hay algo diferente. Se ve, no sé, hay algo, claro, ese algo diferente no es otra cosa que la presencia de Dios en nosotros. No es otra cosa que su amor, que su presencia, que su bondad. Eso es lo que vemos nosotros, es lo que ve la gente en nosotros, la gran diferencia de lo que el Señor está viendo en nuestras vidas. Entonces, vale la pena, definitivamente vale la pena. Y vamos aterrizando y hasta el momento vamos viendo que el Señor va ganando. O sea, Dios nunca pierde. Dios nunca amén. pierde, nunca pierde. Y hasta el momento no ha perdido. Miren que Mm, el que está perdiendo ahí es más bien el enemigo. Eric, ¿ibas mm. a decir algo? Nada. ¿Alguien más? No veo ninguna manita ahí. ¿Todos estamos bien entonces? Clarísimo, Paz. Súper Clarísimo. lindo. Ujú, Sí, es que aquí estamos ampliando. Por eso vuelvo a repetir y vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir, lo seguiré repitiendo. No leer Apocalipsis, no meternos en el tema de Apocalipsis es o sea, es perder un material precioso, porque miren que aquí hemos viajado por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel, por Génesis, por Mateo, por Lucas, por todo lado, estudiando ujú, Apocalipsis. ujú, Todo lo hemos absorbido y nos damos cuenta de que esa relación y esa concordancia tan hermosa que tiene la palabra nos da y nos aplica más fe. Por eso, al estudiar, al estudiar nosotros Apocalipsis, nuestra fe crece. ujú, Por eso yo ujú. siempre he dicho, la fe, usted no puede ir a comprar un kilo de fe, ¿cuánto era que costaba aquí? 7.000 colones no, Café. sí, sí, no puede ir a comprar 7.000 colones de fe, Ujú, sino que dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la y lo oí la palabra. Así es palabra. como aumenta Ujú, nuestra fe. Y ujú, todo esto, al verlo como lo estamos viendo y ver la vivencia y ver el cómo todo esto se va a establecer en esos últimos tiempos, decimos de verdad que nuestra fe aumenta, ujú, aumenta. ujú, Ahora, todo esto que estamos viendo, ujú. o sea, es increíble
cómo estamos a las puertas de que suceda algo, pero lo que está en este momento así sobre la mesa, 100% apocalíptico, Ujú, 100%, o ujú, sea, se dirige hacia lo que más grande será en el tiempo de la gran tribulación. ujú. Y yo creo que ahorita no hay, no, o sea, pues obviamente toda la Biblia es vigente, ¿verdad? Pero no hay un libro que esté siendo tan vivido, digamos, como Apocalipsis en este momento, ¿verdad? Y si no lo leemos, no lo entendemos, ¿verdad? O estamos de simplemente un año más que pasó, qué raro, todo más rápido, todo más caro, todo más raro, ¿verdad? Pero Ajá, nos perdemos aún como cristianos de esas cosas. Y el fin de semana alguien me decía que le dijeron que pensaban que Apocalipsis trataba de la muerte de Jesús, ¿verdad? Y dice, es que Apocalipsis trata de la muerte de Jesús y que le dijo, no, no es de eso de lo que trata Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, eh, si no estudiamos Apocalipsis nos perdemos de todo esto, de nuestro destino final, ¿verdad? Que exacto. es tan hermoso como la Nueva Jerusalén y todo lo que el Señor tiene para Tremendo, nosotros tremendo. que ahí es donde está, o sea, no está en otro, o sea, sí habla de cielo nuevo y tierra nueva, pero no nos describe el detalle de realmente lo grandioso que va a ser y que ni nos imaginamos, ¿verdad? Y tantas piedras preciosas, tantas cosas que yo creo que actualmente no hay nada, ningún palacio que tenga tanta belleza como lo que va a ser eso, No, 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 ¿verdad? no, no, no. Por eso Juan, yo me imagino a Juan viendo todo eso y nada más podía dar descripción de esas piedras y decir, wow, qué. No, y qué conocimiento de Pablo, que el berilio y Jacinto y no sé Sí, qué, o sí, sea, sí. yo seguro Todas veo, las, yo digo una azul, una verde, una sí, 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 roja, sí, una roja, pero bueno, ahí es que ahí está la revelación, ¿verdad? Ahí él está teniendo la revelación y sí. está escribiendo todo Como el eso Señor le dice. Ujú, para que tenga una idea y para que tengamos una idea de la belleza. O sea, ujú, es que uno nada más tiene la idea de, ay, el mar de cristal, qué lindo ver el mar de cristal. No, es que sus bases, sus oh, muros, sus ujú, puertas, esas perlas gigantes, una puerta de perla, o sea, por favor. O ujú, sea, ángeles custodiándola. El sol no necesita de sol porque la gloria de Dios la ilumina. O sea, ¿cómo va a ser aquello? De verdad ujú, que es algo gloriosísimo, gloriosísimo. ujú. Precioso. Pero bueno, esto, como les digo, nos aumenta la fe, nos da mucho material también para poder hablar a otros y, y para nosotros mismos poder entender hacia Ujú, lo que vamos, que la verdad que vale la pena. Eh, sí. como le he dicho a mucha gente, o sea, ¿cómo vas a comparar 100 años, si es que llegamos a 100 años de vida, cómo los vas a comparar a una eternidad? Ujú, Y la ujú, gente quiere disfrutar los 100 años de vida fuera de Dios, quiere disfrutar, hacer lo que me dé la gana, quieren ujú, hacer esto y lo otro, pero se les olvida que al final habrá un juicio y al final tendremos o tendrán ellos que dar cuenta a Dios de esas cosas y nosotros como iglesia pues seguir dando testimonio y hablando lo bueno para el Señor. amén. Ujú. Sí, Así. sí. Yo siento que es importante, o sea, de verdad es importante más en los tiempos que estamos estudiar Apocalipsis y saber, ¿verdad? Realmente, porque el diablo quiere todo lo contrario, ¿verdad? Y que pensemos en Apocalipsis con miedo y con susto y que, ¿verdad? Aún como cristianos y ya que estamos llegando al final, ¿verdad? Pues obviamente sí habla de cosas que no van a ser fáciles ni bonitas, Ujú. pero igual siempre hay esperanza, ¿verdad? En todo Siempre. momento el Señor siempre da esperanza y lo que refleja es el amor de Dios de querer llegar a establecer lo que Él en un principio quería con nosotros, ¿verdad? Y que es cómo da tiempo, ¿verdad? Cómo, bueno, y ahora otro chancecito más, y bueno, y ahora el milenio, y ahora, ¿verdad? Siempre es una esperanza, es ganas de darnos una oportunidad, ¿verdad? Porque Él en su amor y su misericordia nos pudo haber lanzado al lago de fuego todos de un solo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y él no, él en su amor nos da chance, ¿verdad? Entonces, no, a mí es que me encanta, yo de verdad que oigo esto y fascinada.
Sí, claro, y es fascinada. la misericordia de Dios. La La misericordia. misericordia de Dios y la gracia. Por eso siempre he dicho que Apocalipsis es un libro de gracia y misericordia. Ujú. No como el mundo lo quiere ver como un juicio. No, no, es que